Imagina que tu hermana sale de casa una tarde cualquiera para ir a clase de música y nunca más vuelve. La buscas por todas partes, llamas a los hospitales, a la policía, programas de televisión, pero pasan los días, las semanas, los meses, los años y no hay ni una sola pista clara. Ahora imagina que todo esto ocurre dentro de uno de los lugares más protegidos del mundo, el Vaticano. Esta es la historia real de Manuela Orlandi, el misterio más oscuro y perturbador que ha sacudido a la Santa Sede en los últimos 40 años. Si te gusta la historia y todos estos temas, suscríbete al canal y activa la campanita. Emanuela era una chica italiana de 15 años, hija de un funcionario del Vaticano. Vivía dentro de este pequeño estado con su familia como muchas otras personas que trabajan en la Santa Sede. Era una chica alegre, normal, le gustaba la música, estudiaba flauta y el 22 de junio de 1983 Emanuela salió de su casa para ir a clase en el conservatorio de la calle San Apolinar. Y esta fue la última vez que su familia la vio. Aquella tarde, Emanuela llamó a casa desde una cabina telefónica desde fuera de la escuela y habló con una de sus hermanas. Le dijo que un hombre se le había acercado y le había ofrecido un trabajo y que consistía en repartir panfletos publicitarios de Avon. Y ella dudaba, no sabía muy bien si aceptar el trabajo o no, y su hermana le dijo que volviera a casa y que todo esto lo hablara con sus padres. Pero esta fue la última conversación que tuvo con Emanuela. Más tarde, algunos compañeros dijeron que la habían visto salir del conservatorio y uno dijo que se subió a un BMW verde, pero esto nunca se comprobó. Esa noche, al no regresar, su familia puso una denuncia para denunciar su desaparición. Nadie podía imaginar que el caso se volvería uno de los mayores escándalos no resueltos del Vaticano. Desde el primer momento, el caso de Manuela Orlandi se llenó de pistas extrañas, de llamadas telefónicas misteriosas y testigos que parecían más interesados en confundir que en ayudar. A los pocos días de su desaparición empezaron a llegar llamadas a casa de los Orlandi y a medios de comunicación italianos. Algunas voces anónimas se presentaban con nombres falsos como Pierluigi, Mario o el americano. Todas estas voces aseguraban haber visto a Emanuela o incluso decían que habían estado con ella. Una de las llamadas decía que Emanuela estaba viva y que había decidido irse voluntariamente y que ahora vivía con un grupo de jóvenes callejeros en Roma. Otra aseguraba que estaba trabajando en una tienda de cosméticos. En algunos relatos, la chica utilizaba el nombre falso de Barbarella. Según los supuestos testigos, ella no quería volver con su familia por voluntad propia. Decían que necesitaba tiempo, que estaba bien, que no la buscaran más, pero estas declaraciones en realidad no eran coherentes entre sí. Algunas contradecían fechas, lugares o detalles físicos. La policía intentó verificar cada una, pero ninguna condujo a nada sólido. Era como si alguien estuviera creando de una forma deliberada una cortina de humo. Lo más inquietante es que muchas de estas voces parecía, al menos a simple vista, que tenían información del entorno muy cercano a Emanuela, cosas que solamente ella y su familia podían conocer. En una llamada mencionaron detalles personales y familiares que no eran públicos. ¿Cómo lo sabían? ¿Todo esto era parte de un juego psicológico para quizás desestabilizar a la familia? ¿O realmente alguien estaba intentando negociar algo desde las sombras? Cada nueva llamada parecía alimentar más el misterio. En el fondo, nadie sabía si estaban buscando a un adolescente que se había escapado o a una víctima de secuestro o a alguien que estaba atrapado en una red mucho más grande. Años después, investigadores privados y periodistas analizaron las grabaciones de todas aquellas llamadas. Algunas parecían hechas por la misma persona, cambiando la voz, otras tal vez eran bromas de muy mal gusto. Pero entre todas esas voces, algunas podrían haber dicho incluso la verdad y nadie lo notó. Una de las teorías más inquietantes es que estas llamadas eran parte de un montaje, una operación planificada para sembrar confusión y dar tiempo a los responsables reales a desaparecer cualquier tipo de pista. Un plan que incluyó voces falsas, testigos fabricados y versiones diseñadas para parecer creíbles, pero que en realidad estaban desviando la atención del foco verdadero, y lo consiguieron.
Durante semanas la investigación se dispersó en tiendas, paradas de autobús, en parques. Los medios hablaban de Manuela como si fuera una chica rebelde que había huido y mientras tanto, si había un verdadero culpable, ganó un tiempo valiosísimo para poder borrar las huellas o cualquier tipo de pista. Pero estas pistas no solo confundieron a los investigadores, también dividieron la opinión pública. Algunos empezaron a culpar directamente a la propia Emanuela, como si ella fuera la culpable de su desaparición. Otros acusaron a la policía de no actuar con rapidez, pero lo que más le dolía a la familia era el silencio del Vaticano. Mientras ellos recibían llamadas y amenazas, desde la Santa Sede no llegaba ninguna ayuda concreta. Con el tiempo, algunas de estas voces anónimas desaparecieron, otras volvieron años más tarde con nuevas versiones, nuevas mentiras, nuevos nombres, y cada una de estas pistas, en lugar de conducir hacia la verdad, hacía una bola más grande de mentiras. Una teoría sacudió al mundo poco después. Algunos decían que Manuela había sido secuestrada para intercambiarla por Mehmet Ali Agca, el nombre que intentó acabar con la vida del Papa Juan Pablo II en 1981. Mehmet estaba preso en Italia y llamadas misteriosas decían que Manuela sería liberada si soltaban a Mehmet. Incluso él mismo habló del caso años más tarde, pero la verdad es que cambiaba sus versiones y nunca aportó ninguna prueba sólida. ¿Fue únicamente una maniobra para presionar al Vaticano o aquí detrás había algo mucho más grave? A medida que pasaban los años, la policía seguía sin encontrar respuestas claras sobre el paradero de Manuela y comenzaron a aparecer teorías que iban mucho más allá de una simple desaparición. Las sospechas empezaron poco a poco a apuntar hacia algo mucho más grande, mucho más oscuro, una red de intereses, los servicios secretos y el propio Vaticano. Una de las primeras conexiones que llamó bastante la atención fue la del Banco del Vaticano, también conocido como Elior. En los años 80, Elior estuvo implicado en muchísimos escándalos financieros. Uno de los más conocidos fue el caso del Banco Ambrosiano, una entidad que colapsó en 1982 dejando un agujero financiero multimillonario. Su presidente Roberto Calvi fue encontrado colgado bajo el puente de Londres y esto muchos lo consideran como algo bastante extraño. Calvi era apodado el banquero de Dios por su estrecha relación con el Vaticano, pero ¿qué tenía que ver esto en realidad con el caso de Manuela? Aquí entra en escena algo muy poderoso y temido en Roma, la Banda de la Magliana, una organización mafiosa que dominaba el crimen en la capital italiana en aquella época. Varios periodistas e investigadores creen que esta banda actuaba como intermediaria entre los intereses de la mafia, ciertos sectores del Vaticano y algunos grupos dentro de los servicios secretos italianos y extranjeros. Según esta teoría, la Banda de la Magliana habría prestado grandes cantidades de dinero al Vaticano a través del Banco Ambrosiano. Cuando el banco quebró y el dinero desapareció, empezaron los problemas. La mafia quería recuperar su inversión y cuando las presiones no funcionaron, se optó por una medida más extrema, quizás el secuestro de Manuela Orlandi como una forma de chantaje. Un testigo clave que alimentó esta versión fue Sabrina Minardi, expareja de Enrico De Pedis, un conocido capo de esta banda. En 2008, Minardi declaró que De Pedis le había confesado que él mismo había estado involucrado en el secuestro de Manuela. Aseguró que la joven fue retenida en unos apartamentos en Roma y que finalmente fue entregada a un clérigo de alto cargo dentro del Vaticano. Y aquí surge otra pregunta, ¿por qué De Pedis fue enterrado en una iglesia del centro de Roma, la Basílica de San Apolinar, que es propiedad del Vaticano? ¿Qué pinta un mafioso enterrado en una propiedad del Vaticano? Un mafioso sepultado con honores en un lugar sagrado. Solo esto ya generó un escándalo y sospechas. ¿Esto fue un favor de la iglesia? ¿Un intercambio por servicios prestados? ¿Una forma de silenciar ciertos secretos? Pero el enigma no termina aquí. También se habló de la posible implicación de servicios secretos, tanto italianos como extranjeros. Algunos teóricos sugieren que Manuela podría haber sido usada como moneda de cambio en una operación internacional, conectada incluso con
lo que le ocurrió a Juan Pablo II en 1981 cuando Mehmet Ali intentó quitarle la vida en la plaza de San Pedro. Pero bueno, ahí queda la sombra de que quizás los servicios secretos sabían más de lo que decían. Quizás no participaron directamente, pero a lo mejor sí que encubrieron a los involucrados o simplemente miraron hacia otro lado. Y lo más inquietante, muchas de estas conexiones se cruzaban dentro de los muros del Vaticano, un lugar donde el poder espiritual y el poder político se mezclan. Algunos investigadores creen que Emanuela fue víctima de una red de juego, de poder, de dinero, de corrupción y de silencio. Durante décadas la familia de Emanuela le estuvo pidiendo ayuda al Vaticano. Ellos querían que se abriera una investigación interna, querían acceso a los archivos, querían la verdad, pero solo encontraban puertas cerradas. El hermano de Emanuela, Pietro Orlandi, se convirtió en la voz principal de esta búsqueda. Llevó el caso a medios de comunicación, a documentales e incluso a Netflix con una serie que se llama La chica del Vaticano, que por cierto, si no la habéis visto y os interesa el caso, os recomiendo que la veáis porque os va a gustar. Cada vez que preguntaban a la Santa Sede, la respuesta era la misma: silencio. En el 2019, una pista volvió a encender el caso. La familia recibió una carta anónima que decía: busquen donde está el ángel que mira. Esa frase hacía referencia a una tumba en el cementerio teutónico del Vaticano. Increíblemente, el Vaticano accedió a abrir 2 tumbas antiguas, pero lo que encontraron fue todavía más desconcertante. Las tumbas estaban vacías, no habían restos ni de Emanuela ni de nadie. Entonces empezaron a investigar un osario cercano y ahí encontraron miles de huesos, pero eran demasiado antiguos, así que esto no llevó a Emanuela. A día de hoy, más de 40 años después, el caso sigue abierto. En enero de 2023, el Vaticano anunció una nueva investigación interna. Por primera vez en décadas parece que hay una pequeña puerta, al menos entreabierta. En 2024, Pietro Orlandi llegó incluso a declarar ante la Fiscalía italiana y afirmó que varios testigos le aseguraron que Emanuela habría sido víctima de una red dentro del Vaticano y que su desaparición había sido encubierta para proteger a altos cargos. De hecho, dio nombres y apellidos, pero no existen pruebas oficiales que puedan respaldar lo que dice. ¿Dónde está Emanuela? Esta es la pregunta que a día de hoy sigue sin respuesta. ¿Fue víctima de un secuestro político o de algo mucho más oscuro escondido detrás de los muros del Vaticano? Su caso no es solo una tragedia familiar, es una gran herida abierta dentro de los muros del Vaticano. Y mientras no salga la verdad a flote, esa herida seguirá sangrando. ¿Y tú qué piensas sobre todo este tema? ¿Qué crees que pasó realmente con Emanuela? ¿Crees que el Vaticano estuvo implicado directa o indirectamente con la desaparición de esta chica? Me gustaría saber qué pensáis, así que hacedme saber vuestra opinión aquí abajo en los comentarios y os leeré a todos. Si os ha gustado el vídeo, me ayudáis también muchísimo dejándome un like, lo podéis compartir y así el canal pues irá creciendo poco a poco. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.